Querido, si tienes algún saludo, algún agradecimiento, ahora es un buen tiempo que lo puedas compartir. Lo estoy mirando acá en pantalla para que de esta forma lo pueda leer y compartir también de lo que ha sido. Si tú tienes una palabra de agradecimiento por lo bueno que ha sido el Señor contigo, lo puedes compartir durante el tiempo del mensaje, de la reflexión bíblica. Y ya que vamos a estudiar la palabra del Señor en el día de hoy, vamos a considerar juntos. Y quiero invitarles a buscar, por favor, abre tu Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, allá en el capítulo 90. Quiero compartir con ustedes tres principios para darle, como dice, como nos enseña este salmo, contar nuestros días, darle valor a la vida. Tres principios para darle, o principios para darle valor a la vida. En el libro de los Salmos, allá en el capítulo 90, dice el verso 12 lo siguiente: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 12. Según los comentaristas, se cree que este salmo, capítulo 90 y el 91, son los salmos más antiguos de toda esa recopilación del Salterio. De estos 150 salmos, el autor principal es David, pero hay otros también autores que también compusieron y fueron compilados en el libro de los Salmos, que en hebreo son 5 tomos, que para nosotros es un solo libro con 150 capítulos. Y según los comentaristas se cree que este salmo, si es el más antiguo, se atribuye la autoría a Moisés, al igual que el Salmo 91. Y este salmo fue escrito con el propósito de ser básicamente una guía de oración matinal para la nación de Israel, una oración diaria y especialmente de aquellos que ejercían el ministerio sacerdotal. Este eran los sacerdotes en el tabernáculo y también durante ese proceso de peregrinación. Básicamente es una oración que nos hace pensar. Este salmo en los primeros versículos, si tú lo observas, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vemos acá la eternidad de Dios. Verso 3 al 6 dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dice: convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Interesantemente, vemos acá como una de las vigilias de la noche. Es interesante, verso 5 dice: los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Vemos no solamente la eternidad de Dios, sino que también podemos observar la fragilidad del hombre. Vemos en versos 7 y 9: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. No solamente vemos la fragilidad del hombre, vemos también la pecaminosidad del hombre y vemos lo efímero que es la vida. Versos 10 y 11. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según qué debes ser temido? Es interesante, vemos en estos dos versículos lo efímero que es la vida del hombre. Vemos su eternidad, vemos la fragilidad, la pecaminosidad del hombre, lo efímero que es su vida, y vemos versos 12 en adelante una oración por la gracia de Dios para con su pueblo. En su contexto, la nación de Israel. En nuestro contexto, nuestra vida diaria. Y del versículo 12 que vamos a analizar, quiero que consideremos tres principios que nos ayudan a darle valor a nuestra vida. Tres principios que nos ayudan a darle valor a nuestras vidas. ¿Cuál es el primer principio que veo? La primera parte del versículo 12, que sencillamente presenta una disposición que debe tener el pueblo de Dios. Y le llamo el principio de la disposición, ya que la primera palabra de este versículo 12 dice: enséñame, que tiene que ver con esa actitud de vida.
con esa disposición de aprender de Dios, aprender de los demás. Si tú eres un buen alumno, sabrás que nunca dejamos de aprender. Aunque lleguemos a cierta edad en la vida, siempre debemos tener esa actitud, esa disposición de ser personas enseñables. ¿Te has fijado que hay personas que no logramos darle una explicación porque no dejan hablar, inmediatamente comienzan a decir, sí, 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 yo sé, sí, 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 y no te dejan expresar, no te dejan explicar? Aquí encontramos un principio importantísimo para darle valor a nuestra vida, en especial al considerar un año que ha pasado y uno que está pronto a venir. Enséñanos, dice Moisés, enséñanos, es la palabra que da a la nación de Israel. En las Escrituras se encuentra que un principio interesante es primero discípulos y luego maestros. Años de preparación para luego salir a una práctica. Es interesante ver que dice el libro de Santiago en el capítulo 3, versículo 1 lo siguiente. Santiago capítulo 3, verso 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. A veces queremos pasar rápidamente a la plataforma del maestro sin pasar por el aula, por la etapa del alumno. Queremos ser maestros sin ser discípulos, queremos enseñar sin ser enseñados. Vivimos enseñándole a los demás a cómo hacer las cosas o fijándonos en cómo tendrían que haberlo hecho y no nos damos cuenta que nosotros tampoco lo hacemos. A veces cuando miro un partido de fútbol o veo al grupo o un par de personas mirando un partido de fútbol, dice, ¿por qué no la tiró acá? ¿Por qué no la lanzó allá? Somos muy fáciles de dar instrucciones a los demás. Otra historia es nosotros mismos aplicar esos principios. Sabemos que y es interesante, vivimos enseñándole a los demás, pero el principio principal es ser enseñables. Vemos acá el principio de la disposición. Sabemos cómo se le llama a una persona que no quiere ser enseñada, que no quiere aceptar el consejo de otra persona, que no quiere escuchar a otros en instrucción. Sabemos que a esa persona se le llama soberbio. La Biblia también le llama altivos, también le llama arrogantes. Y quiero mencionar algunos versículos acerca de lo que Dios piensa de los altivos, de los soberbios, de las personas que son arrogantes. En Proverbios capítulo 8, verso 13 dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios que él aborrezco. En Proverbios capítulo 13, verso 10 leemos, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. En Proverbios, obsérvalo, capítulo 16, verso 18 dice lo siguiente, Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y un texto que tú y yo conocemos, lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento, pero parte viene del Antiguo Testamento, su enseñanza. Dice Santiago en el capítulo 4, verso 6, lo siguiente, Dios resiste a los soberbios, ¿lo conoces? Y da gracia a los humildes. Una persona que no se deja enseñar, que no se deja aconsejar, que no se deja guiar, que cree que siempre todo lo sabe y no acepta el consejo de los demás o se atreve a decir, no importa lo que tú me digas, a mí me corre, me resbala, no me toca. Esa es una mala actitud. Primer principio que vemos acá es el principio de la disposición, estar dispuesto a ser enseñados. Primero discípulos y luego maestros. En este salmo vemos cómo la vida humana es tan breve, por lo tanto necesitamos tener un corazón dispuesto a ser enseñados para saber cómo vivir la vida. Me encanta la oración del salmista en el Salmo 143, en el verso 10, donde el salmista pone todo ese corazón, toda esa disposición, este principio de disposición para darle valor a la vida. Y en el Salmo 143, verso 10, David dice lo siguiente, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. No podemos ser guiados a tierra de rectitud, a tiempos de bendición, a estar en el centro de la voluntad de Dios, si no tenemos esa actitud de decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora,
Cuando Dios nos enseña su voluntad, también debemos estar dispuestos a seguir esa voluntad. Y el salmista en el verso 10 del Salmo 143 le da a Dios la razón por la cual él pide, enséñame, porque tú eres mi Dios. Como diciendo, yo te sigo, yo te sirvo, es a quien alabo, a quien amo, a quien sigo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor, enséñame? ¿Te animarías a tener la disposición que tuvo Job? Job dice lo siguiente en el capítulo 34 del libro de Job, verso 32. Job levanta esta oración a Dios. Job, capítulo 34, versículo 32. Job dice lo siguiente, enséñame tú lo que yo no veo. Mira qué interesante. Muéstrame, hazme ver, enséñame, muéstrame. Ahora, ¿cómo nos responde Dios? Siempre Dios utilizará en primer lugar su palabra. Y siempre Dios va a utilizar a personas, al pueblo del Señor, a consejeros, a guías, a líderes. También Dios nos hablará a través de circunstancias, pero principalmente Dios usará su palabra a su pueblo y también Dios va a guiar poniendo puertas o circunstancias. Ahora, Job dice, enséñame tú lo que yo no veo. Y esa debiera ser nuestra oración, este principio de disposición, pero incluye la actitud. Si dice Job en Salmo 34, verso 32, si hice mal, no lo haré más. Si le digo yo a Dios, si le dices tú a Dios, enséñame, quiero para este 2021 que tú me enseñes, debo estar dispuesto a ser enseñado, pero también a producir los cambios necesarios que el Señor muestra a nuestras vidas. Recuerda que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 4, verso 17. Hemos visto primera consideración o primer principio que nos ayuda a darle valor a nuestra vida y es el principio de la disposición. Debemos ser personas enseñables, abiertas de corazón, de disposición a la palabra de Dios, a la persona de Dios y al pueblo de Dios. Segundo principio importante que tiene que ver, y lo he llamado el principio del discernimiento. El salmista dice, Moisés escribe, enséñanos, tenemos esa disposición, de tal modo a contar nuestros días. El contar acá no tiene que ver con sumar, con cuántos años yo tengo, cuántos años tú tienes, cuántos años llevas como creyente. Moisés no ora para que seamos buenos matemáticos. Y así llevar una cuenta correcta de cuántos años tenemos. Hay personas que olvidan sus años. Yo llegué a los 45 y me costó saber que ya tenía 46, 47, que ya cumplí 50 o más. La idea acá del salmista no tiene que ver con contar, sino que tiene que ver con darle el valor. Necesitamos darnos cuenta, dice el salmista, necesitamos darnos cuenta que la vida es breve. Dios estableció 70, 80 años. Ya les he comentado en otro tiempo que la longevidad de vida de los hebreos, dado a la dieta que Dios les había dado, a los principios de higiene que ellos mantenían, la longevidad de vida era superior a muchos contemporáneos, a muchos otros pueblos. Aún los egipcios, con toda su tecnología, su avance tecnológico, su vida no superaba los 50 años de vida, mientras que Dios le dijo a la nación de Israel 70, 80 años. Pero aún así, esta edad 70, 80 años es muy corta para aprender, para hacer todo lo que queremos. Debemos desarrollar la capacidad de saber aprender a discernir las cosas que son prioritarias en nuestras vidas, porque el tiempo pasa muy deprisa. Yo al mirar a mis años atrás, al mirar mi experiencia como esposo, al mirar mi experiencia como padre, tengo que reconocer, y con tristeza lo hago, que perdí mucho tiempo en muchas otras cosas que no tenían el valor suficiente, y prioricé muchas otras cosas que fueron equívocas. El tiempo se nos escapa, no lo vamos a recuperar jamás y necesitamos saber cómo invertir lo mejor posible. Algunos solo invierten para ellos, su trabajo, sus logros, sus compras, y planean para el futuro, una estabilidad en el futuro, que no digo que está mal, en ninguna manera puedo decir que está mal,
Pero el Señor nos enseñó un principio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabes por qué? Porque en la experiencia y las escrituras nos enseñan que podemos querer abarcar tanto y así, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdemos absolutamente todo. El tiempo se nos escapa y perdemos valioso tiempo de priorizar. Vemos el principio de la disposición, vemos el principio del discernimiento, saber discernir qué realmente tiene valor, qué es prioridad. Si tú volvieras a vivir, ¿en qué invertirías tu tiempo? ¿Cuál sería tu respuesta? Recuerdo que esa fue la pregunta que yo le hice a mi abuela antes de que ella muriese. Abuela, le dije, que si usted volviese a vivir, ¿en qué invertiría su tiempo? Sus palabras fueron las siguientes, con lágrimas en los ojos, o que se cristalizaron sus ojos, y me dijo: me gustaría ser más fiel al Señor. Ser más fiel al Señor. ¿Qué necesitamos aprender acerca del discernimiento del tiempo? Escúchame bien, todos los días son importantes. Todo día es importante. Por eso dice el libro de los Salmos: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Salmo 118, verso 24. Necesitamos aprender que todos los días son importantes. No hay un día más importante que otro. Ahora, sí creo que hay días que nosotros debemos dedicar al Señor. Hay un principio: que Dios honra a los que le honran. Y yo creo en este principio de que cada creyente debe dedicar un día para adorar, cumplir el mandato de congregarse. Lo digo como pastor porque continuamente nosotros estamos contando las ovejas que no vienen. ¿Y por qué no vienen? Y a veces es porque han tomado decisiones de creer que invierten mejor su tiempo sin congregarse, sin estar en la presencia del Señor, sin estar con los hermanos. Ahora escúcheme bien, reunirnos virtualmente, que usted pueda verme a través de la net, virtualmente es lindo, es interesante, pero usted necesita vida de iglesia. Si no lo cumple, usted dará cuenta al Señor por eso. Todos los días son importantes. Diariamente debemos luchar por hacer la voluntad de Dios, renovar nuestra mente, como dice Romanos capítulo 12, verso 2, para que podamos ser entendidos de cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y también perfecta. Renovar nuestra mente, y lo hacemos mediante la palabra del Señor. Y en tercer lugar, un principio más para el discernimiento: todos los días son importantes, debiéramos dedicar nuestras vidas a buscar hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, los días no serán mejores. No vienen días mejores. A veces ya van a cambiar las cosas. Es posible que las cosas no cambien, que sigamos como estamos. Los días no serán mejores, sino por el contrario, serán cada vez más difíciles. Fueron las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 1. En los postreros días vendrán, dice Pablo, le escribe a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. El término peligroso significa difíciles. Difíciles al punto de perder la vida. Por lo tanto, como la vida es tan breve, es tan poco el tiempo, yo me admiro que a veces hay personas que saben tanto, saben tantas cosas, y no sé cómo tienen el tiempo para dominar tantos conceptos, tantos estudios, tanta terminología, pero en términos de palabra de Dios, en términos de interpretación de la palabra de Dios, llevan años, pero son neófitos. Llevan años y ignoran la palabra de Dios, los principios de Dios, y al ignorar los principios de Dios no sabemos tomar decisiones sabias. Y cuando no sabemos tomar decisiones sabias, justificamos las cosas. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 5, verso 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor, porque el tiempo se va rápidamente. Yo siento que este año se nos fue tremendamente rápido, a pesar de las limitaciones, de las cuarentenas o lockdown, como le llamamos acá, de estas limitaciones. Siento que el tiempo se nos fue rápidamente. La pregunta es: de este año, de mi evaluación, ¿qué saco en concreto? El principio de la disposición, enséñame. El principio del discernimiento,
de tal modo a contar nuestros días, a poder evaluarlos, a poder priorizarlos, a poder mejorar, a poder aprender, avanzar, conocer más de Dios y en tercer lugar el principio del desarrollo, para que tengamos, dice, que traigamos al corazón sabiduría. La idea tiene que ver con darle peso al valor de las cosas que hacemos. En otras palabras, reflexionar por un momento, que traigamos al corazón sabiduría, que al mirar atrás, la estela que deja nuestro camino, las huellas que dejan nuestras pisadas, que de ellas podamos aprender lecciones. Usted sabe que hay un dicho que el país que ignora su historia está obligado a repetir los mismos errores. ¿Has hecho tu evaluación final de fin de año? Estamos a escasos días de cerrar un año. Mira lo que dice el libro de Ageo en el capítulo 1, verso 5, el consejo que Dios le dio a la nación. Pues así ha dicho Jehová, Ageo, capítulo 1, verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y mira lo que Dios le dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Es interesante que el libro de los Salmos nos enseña a reflexionar, el que medita en la ley de Dios, meditar en nuestros caminos, meditar bien en los caminos. La idea de meditar se ilustra como el proceso digestivo de una vaca. Va la vaca, masca el pasto, comienza a tragarlo, luego que lo traga, lo envía a uno de los compartimientos de su estómago, luego la vaca vuelve ese pasto, y es cuando decimos que la vaca está rumiando, vuelve a masticar el pasto que previamente ha tragado, comienza a masticarlo, a triturarlo, a asimilarlo, para luego convertirlo en alimento en su cuerpo. Ese es el principio de la meditación. Tomar las verdades de la palabra de Dios, examinarlas, reflexionarlas, volver a pensar en ellas. Si usted fue a la iglesia o siguió los estudios que damos, usted por lo menos ha escuchado 100 sermones durante este año, si no más. Yo diría que 150 sermones, la gran mayoría de ustedes lo han escuchado, lo han visto presencial o virtualmente. ¿Qué has asimilado? ¿Qué es tu evaluación? ¿Cuáles son las mejoras que hemos aprendido? Porque al principio es el principio del desarrollo. Las Escrituras ponen mucho énfasis en considerar nuestro andar y mirar bien cómo lo hacemos. En Efesios, en el capítulo 5, verso 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ese mirar tiene que ver con discernir. No es una mirada panorámica, sino que es una mirada cuidadosa, con diligencia, con prontitud. ¿Cómo andéis? Lenguaje figurado que tiene que ver, mira, observa tu estilo de vida. No como necios, sino como sabios. ¿Quién es un necio? En las Escrituras es aquel que no tiene en cuenta a Dios. Y es posible que creyentes vivan su vida día tras día, haciendo sus cosas, sin pensar en la voluntad de Dios en sus vidas. Observa el texto, Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, observa lo que dice, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Escúcheme bien, nuestro andar es tan importante como lo que nosotros creemos. Usted puede tener buena definición doctrinal, buena convicción, buena teología y ser una persona soberbia, orgullosa, arrogante. La vida cristiana nos ayuda a tener un equilibrio. Nuestro andar es tan importante como lo que nosotros creemos. No debemos, o mejor dicho, no podemos dejar la vida cristiana al azar. Necesitamos hacer decisiones sabias y buscar hacer la voluntad de Dios. La vida es como una balanza donde debemos ir buscando el equilibrio para así vivir la vida, porque todos los extremos son malos. Hay gente en la historia de la iglesia que dijeron, queremos vivir para Dios, vamos a apartarnos para estudiar la palabra de Dios, vamos a ser los farush, los apartados, los dedicados para conocer la palabra de Dios. Ellos fueron los fariseos. Y en el tiempo de Cristo son símbolos de hipocresía, de falsedad,
de apariencia de lo que en realidad no se es. Luego en la historia de la iglesia vinieron hombres, los santos de los pilares, hombres que vivieron apartados, enclaustrados. Nacen los monasterios, nacen los conventos para separar a los hombres del mundo, para que no haya mundanalidad. Escúcheme bien, el problema está en el corazón del hombre, es aprender a tener equilibrio. ¿Tiene importancia para usted lo que Dios quiere de su vida? ¿Realmente te importa, te interesa lo que Dios quiere para tu vida? ¿Su voluntad para tu vida, el propósito de Dios para tu vida, para mi vida? ¿Cómo estás conduciendo realmente tu vida? Si dice que es importante la voluntad de Dios en tu vida, ¿la conduces a tu manera o a la manera de Dios? ¿Qué pasaría si pudiésemos mirar las intenciones ocultas de tu corazón? Tener unas gafas, unos lentes, una mirada que pudiésemos interpretar tus intenciones. Por eso que el salmista dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos, que el resultado, que la evaluación sea en nuestras vidas sabiduría. Otra traducción diría que entre la sabiduría en nuestros corazones, para que nuestra mente alcance sabiduría, saber evaluar, saber discernir, tener la disposición para poder desarrollar una capacidad importante, sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el conocimiento aplicado al diario vivir. Sabiduría es una gran virtud que escasea lamentablemente en el pueblo del Señor y confundimos conocimiento con sabiduría. La sabiduría es ese conocimiento aplicado al diario vivir, como lo enseña a través de sus páginas el libro de Proverbios. Podemos terminar este próximo año y vivir sabiamente. Podemos cerrar este año hacia atrás y tal vez reconocer nuestros errores, pero enmendar nuestro camino. Ahora, es importante darle valor a la vida para adquirir sabiduría. Proverbios en el capítulo 2, verso 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios nos da la sabiduría y la tenemos a disposición en su palabra. Luego el Salmo 23, verso 12 dice lo siguiente, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de la sabiduría, que tiene que ver con esa disposición. ¿Qué hacemos? Dios da la sabiduría, debemos aplicarla, debemos conocerla, y en Proverbios capítulo 24, verso 3 nos dice, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. El conocimiento de Dios, los principios de Dios, nos darán la capacidad para el desarrollo en nuestra vida. Conclusión. 3 principios importantes del verso 12. El principio de la disposición, enséñame. El principio del discernimiento, de tal modo a contar nuestros días, y el principio del desarrollo, que traigamos, que produzca en nuestras vidas sabiduría, que traigamos al corazón sabiduría. Es interesante, comentaba que los romanos tenían un dios que le llamaba el dios Jano, que es un dios con dos caras, una mirando hacia adelante y otra mirando hacia atrás. Jamás, jamás de los jamases vamos a poder caminar correctamente mirando hacia atrás. Solamente miramos hacia atrás para aprender nuestro legado, mejorar nuestro caminar, aprender nuestras lecciones. Debemos aprender a vivir buscando hacer la voluntad de Dios. Como Job decía, enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal, no lo haré más. Ojalá que juntos podamos decir como decía el salmista, libro de los Salmos, el capítulo 139, versos 23 y 24, en esta última reflexión, en este último sermón, en esta última enseñanza de este año. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón, dice el libro de los Salmos 139, verso 23. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad, y agrega, y guíame en el camino eterno. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Hay una preciosa lectura en el libro de los Salmos, en el salmo más extenso, que es el 119, verso 33 al 40, que dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dice el verso 34 del Salmo 119, dame entendimiento y guardaré tu ley,
y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellas tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios, y aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Qué interesante oración. Salmo 119, verso 33 al 40, dándole valor a la vida. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado. Porque tú eres bueno, Señor, y nos has permitido esta última reflexión bíblica basada en este Salmo precioso 90:12, donde vemos esta disposición, enséñanos, ese discernir, a contar nuestros días para ese desarrollo que traigamos al corazón sabiduría. Aplica estos principios básicos, Señor, en nuestras vidas para buscar hacer, Señor, tu voluntad. Permítenos sentarnos y hacer una evaluación de este año y ayúdanos a hacer las mejoras para el próximo, para que como iglesia y en forma personal busquemos hacer, buen Dios, tu voluntad. Ese es mi deseo, honrarte a ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.